Buenos días a todos los estudiantes que están conectados. Vamos a esperar un par de minutos que terminen de conectarse sus compañeros y empezamos la clase. Buenos días nuevamente a todos los estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Estamos viendo en este momento la unidad 3, que es correspondiente a los factores de diseño geométrico. Hemos visto ya la velocidad, el factor de volumen y el factor de capacidad vehicular como factores que nos interesan en el diseño geométrico. Hoy nos corresponde ver otros factores. También hemos visto los radios de curvatura y grado de curvatura, y ahora nos corresponde ver el factor de peralte y el factor de sobreancho. El factor de peralte es un factor que tiene que ver con la trayectoria en curva de las carreteras. Ya sabemos que las carreteras en su alineamiento tienen rectas y curvas horizontales. Dentro de las curvas horizontales hay necesidad de un elemento que se llama peralte, que es la sobreelevación del carril exterior sobre el carril interior para verificar la perpendicularidad de las resultantes de fuerzas que actúan sobre el vehículo. En otras palabras, es para darle equilibrio al vehículo en una trayectoria en curva, ¿no? O sea, para que no haya deslizamiento del vehículo o no haya vuelco y esté en su posición estable el vehículo. Entonces lo que se recomienda es una sobreelevación del carril exterior sobre el carril interior para darle seguridad y estabilidad al vehículo. Entonces, esa inclinación del carril exterior normalmente se identifica como está en la gráfica. En todas las curvas hay esta sobreelevación, que sería esta, si tomamos en cuenta la horizontal de la calzada. Hay una sobreelevación en el carril exterior y esta sobreelevación es lo que conocemos como peralte, que está representada por este ángulo de desplazamiento vertical que sufre del
la referencia horizontal hacia su posición definitiva de la calzada. Entonces, para equilibrar esto, el peralte con el peso del vehículo y la fuerza centrífuga que existe en la trayectoria en curva, se genera esta situación con el peralte. En las diferentes normas se trata de establecer la relación o los valores de peraltes recomendados para cierto tipo de curvas horizontales. En la bibliografía y en la norma AASHTO, la ecuación de equilibrio que existe y relaciona al peralte con otros componentes que establecen la estabilidad del vehículo y el confort del conductor es la siguiente, donde está el peralte más el factor de fricción neumático calzada es igual a la velocidad de proyecto al cuadrado sobre 127 por el radio de curvatura. Ya conocemos como parámetros de diseño la velocidad, o sea, en este momento podríamos decir que ya tendríamos que tener la velocidad de proyecto, que es lo primero que hemos hablado en factores y lo primero que se determina para una carretera. Entonces, este es un factor conocido, la velocidad de proyecto. Otro factor conocido para los tramos en curva es el radio de curvatura. También hemos hablado ya del radio de curvatura y en el caso de la AASHTO del grado de curvatura, ¿no? Que también nos ayuda a determinar el radio de curvatura. Entonces, también este elemento es conocido. Lo que aparecen desconocidos acá es el peralte y el factor de fricción neumático calzada. Este factor neumático calzada ha sido determinado por los fabricantes de vehículos en sus investigaciones relacionados con la velocidad que imprimen los vehículos. Entonces, este factor también lo vamos a conocer en una tabla y es un valor conocido. Entonces, si todos estos factores son conocidos, queda solamente el peralte y el peralte será igual en esta ecuación de equilibrio a b cuadrado sobre 127 r sub c menos el factor de fricción neumático calzada. Y de ahí podríamos determinar el peralte. Sin embargo, las normas no siempre hacen referencia a esta ecuación de equilibrio, sino han determinado valores de acuerdo a sus investigaciones en sus países para los peraltes recomendables. Lo mismo pasa en nuestro país. En realidad no utilizamos esta ecuación salvo que sea necesario y lo que utilizamos es un peralte determinado por la norma. Entonces, ya conocemos una ecuación de equilibrio donde está inmersa el peralte, pero el peralte estamos pensando que es una sobreelevación en toda la trayectoria de la curva, ¿no? Desde el principio de curva hasta el fin de curva. Por lo tanto, la implementación del peralte obliga a efectuar un giro de la calzada alrededor de un eje de rotación longitudinal a la misma.
que puede ser el eje de la carretera o podría ser un punto extremo, el borde del carril interior o el borde del carril exterior. Normalmente la posición de dicho lo hacemos con respecto al eje para evitar divergencias en la geometría de la carretera. ¿Qué otras condicionantes debemos anotar en este desarrollo del peralte? Las cuestiones relativas al drenaje. Es decir, al hacer un peralte en las curvas, necesariamente vamos a inducir a que el agua que llega a la calzada tome una cierta dirección al carril interior y del carril interior a la cuneta. Y no así en el carril exterior, que no habría necesidad de cuneta en el carril exterior en la trayectoria en curva, porque no tendría captación de agua de precipitaciones. Entonces, tenemos que considerar en las curvas la cuestión relativa al drenaje. La diferencia admisible de cota entre los bordes extremos de la plataforma y entre los bordes del cantero central. En la gráfica que pusimos, acá en el borde interno estaría unida la plataforma con la posición del peralte. Pero en una posición media del eje hay una diferencia de alturas entre la plataforma inicial y la peraltada. Y en el extremo sí va a haber su diferencia máxima, que es el peralte, dado en decimal, en un valor decimal, entre el nivel de la plataforma y el nivel del peralte, ¿no? Entonces, sí consideramos esta diferencia admisible de cotas a nivel vertical. La adaptación de la sección transversal al terreno natural. Volvemos a la gráfica. Inicialmente, la sección era esta, la sección transversal de la carretera, tal vez un poco más formada con la pendiente transversal, pero prácticamente es plana en la mayoría de los tramos rectos. En el tramo en curva cambia esa sección transversal a esta otra sección transversal. Entonces la sección transversal es peraltada en toda la curva. Entonces toma diferente sección transversal en la trayectoria en curva. Entonces eso también tenemos que tomar en cuenta respecto a la sección transversal. Y finalmente, consideraciones estéticas, económicas y de seguridad. Cuando decimos estéticas, o sea, nos interesará que la trayectoria en curva quede, si bien va a cambiar su sección transversal con respecto a la recta, tiene que ser más o menos homogénea y además simétrica, para que no pierda la esteticidad de la carretera, que no se vea algo que le afecte a lo estético de la carretera. Entonces se vea normal la trayectoria en curva. Entonces eso hacemos tratando de que el peraltado se haga con respecto al eje de la carretera y sea simétrico, ¿no? En cuanto a lo económico,
si nos vamos a la sección del peraltado, si antes era de esta manera la sección de la carretera, si la hacemos peraltada, estamos generando un movimiento de tierra para formar este peraltado, ¿no? Entonces, ese movimiento de tierra genera economía en el proyecto, es una adición de economía. Para evitar esto, tratamos de que lo hagamos respecto al eje, y si el eje estuviera en el carril inicial, la calzada inicial, nos daría origen a una parte en terraplén y otra parte en corte. Y que podría el material de corte servir para rellenar el terraplén. Entonces, podemos equilibrar todas las secciones si lo hacemos con respecto al eje. En este caso lo tenemos con respecto al carril interno. Entonces estamos generando todo este volumen que tendría que afectar a la parte económica del proyecto. Y en el campo de la seguridad, si no tuviéramos peralte, la tendencia del vehículo, si fuera en trayectoria en curva, es salir por esta fuerza centrífuga de la curva, ¿no? Y tendería a salirse de la curva. Entonces, para que no ocurra eso, el peralte le da equilibrio. Entonces, para que el vehículo tenga seguridad, sí tiene que haber un peralte. Salvo que los radios de curvatura sean muy grandes. Cuando los radios de curvatura son muy grandes, entonces se ha visto que con radios de curvatura mayor a 1000 metros, el peralte tendría que ser mínimo. Entonces podemos evitar hacer el peralte y mantener la sección normal, como si fuese recto. Pero solo en esos radios grandes. En la mayoría de nuestras carreteras actuales en Bolivia no tenemos esos radios, porque nuestras carreteras siempre están, en la mayoría de los casos, en zonas onduladas y montañosas. Muy pocas carreteras en zonas planas, totalmente en grandes extensiones, salvo en el oriente, que sí podemos tener algunos lugares muy planos en largas distancias. Entonces ahí sí puedo tener posibilidades de radio de curvatura más grandes. Entonces también estoy considerando la seguridad al poner el peralte. La trayectoria de los vehículos en la curva es una trayectoria de curva que está relacionada con una ecuación diferencial que tiene que ver con el radio de curvatura y con el ángulo que forma el rumbo azimut de la tangente de la trayectoria. Solamente es para referenciarlo a que la trayectoria de la curva se relaciona con esta ecuación diferencial. Sin embargo, no calculamos así la trayectoria de la curva. No nos interesa tampoco calcularla, pero sí nos interesa saber que hay una trayectoria del vehículo en la curva que tiene tendencia a entrar al carril interno en el caso de estar circulando por el carril interno, y cuando está circulando por el carril externo, tiene la tendencia de entrarse al otro carril. Entonces necesita un espacio de peralte, ¿no? Para equilibrar al vehículo. Criterios extremos para el peralte. A medida que aumenta el radio, se reduce el peralte. Eso ya les había dicho, pero
confirmamos esto de tal manera que la fricción lateral se mantiene en valores máximos admisibles. Es decir, es suficiente la fricción lateral para mantener equilibrado al vehículo. Por esa razón, en muchos diseños de carreteras con radios de curvatura muy grandes en las curvas horizontales, se reduce el peralte. No es nuestro caso y no es necesario que entre muy en posición de proyectista esta situación, porque no nos vamos a encontrar en Bolivia con casos de esta situación. Pese a tener zonas planas en el oriente, es muy raro que demos a radios de curvatura demasiado grandes, ¿no? La otra consideración es que a medida que aumenta el radio, se mantiene el valor máximo del peralte hasta un valor del radio en que no se requiere fricción lateral para compensar la fuerza centrífuga. Es decir, si aumentamos el radio, o sea, disminuimos el peralte hasta que la fricción lateral solamente compense la fuerza centrífuga. Entonces hay un equilibrio del vehículo, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones extremas, el proyectista que está haciendo el diseño debe definir un criterio para su elección si en determinados radios de curvatura de las curvas horizontales se evita colocar el peralte, ¿no? Es una decisión del proyectista. En el resto de los casos, o sea, debemos pensar en el peralte. Y bajo las normas también ocurre lo propio. Exigen que se piense en el peralte. Vamos a empezar a ver las normas que estamos viendo. La norma del Servicio Nacional de Caminos que dice sobre el peralte, la norma vigente que es la norma de ABC que dice sobre el peralte y la norma de la ASTO que dice sobre el peralte. En el caso de la norma del Servicio Nacional de Caminos, para empezar hay una tabulación del factor de fricción neumático calzada o fricción transversal para distintas velocidades de proyecto. Se establece ese valor de fricción que lo vamos a necesitar si utilizamos la ecuación de equilibrio del ASTO, ¿no? Es para esta ecuación. Para esta ecuación, este factor F, que es factor de fricción neumático calzada, está dado por esta ecuación, por esta relación con la velocidad de proyecto. Entonces aquí tenemos los factores de fricción neumático calzada. Sobre el peralte, el Servicio Nacional de Caminos dice, se recomienda 3 tipos de peralte en las carreteras, de 6%, 8% y 10%. Entonces, eso lo dice la norma del Servicio Nacional de Caminos, que podemos utilizar 6, 8 o 10% de peralte. ¿Cuándo dice que sea 6? Cuando estemos en zonas rurales con probabilidad de formación de hielo y acumulación de nieve sobre la calzada. Cuando estemos en carreteras de tipo 0 y 1A y cuando las zonas con desarrollo urbano adyacente a la carretera. Entonces, en esos 3 casos recomiendan el peralte máximo del 6%. Cuando las zonas son llanas y onduladas, sin probabilidad de formación de hielo y acumulación de nieve,
sobre la calzada se recomienda un peralte máximo del 8%. Y para zonas montañosas sin probabilidad de formación de hielo y acumulación de nieve sobre la calzada, se recomienda un 10%. Entonces, el Servicio Nacional de Caminos recomienda 6, 8 o 10%, según, sobre todo, la topografía. Entonces, para topografías más montañosas, más peralte. Para topografías más planas, menos peralte. Esa es la consideración del Servicio Nacional de Caminos que damos como referencia bibliográfica porque no está ya vigente. La vigente es la ABC. ¿Qué dice la ABC sobre el peralte? También ya tiene calculado para cada velocidad el factor de fricción, que no siempre va a ser el mismo del Servicio Nacional de Caminos porque considera otra ecuación, pero aquí nos establece los factores de fricción F cuando lo necesitemos. En el caso del peralte, la Administradora Boliviana de Carreteras, que ya dividía a todas las carreteras en dos tipos, carreteras, autopista, autorruta y primaria, y caminos locales, colectores y en desarrollo. Entonces tenemos 3 tipos de carreteras llamadas caminos y 3 tipos de carreteras denominadas carreteras. En las carreteras, las velocidades de proyecto van de 80 kilómetros hasta 120. En ese tipo de carreteras se recomienda un peralte del 8%. Y en caminos donde la velocidad de proyecto va de 30 kilómetros hora hasta 80 kilómetros hora, se recomienda que el peralte tenga un 7%. Entonces, en conclusión, para la ABC, el peralte, la determinación del peralte que vamos a utilizar en todas las curvas horizontales es sencillo. O sea, o se utiliza 8% o se utiliza 7%. Si la velocidad de proyecto está entre 30 y 80, utilizamos 7%. Si la velocidad está entre 80 y 120, la velocidad de proyecto, utilizamos 8%. Entonces, solo tenemos esas dos opciones en nuestra norma vigente. Entonces, la mayoría de nuestras carreteras están con velocidades de proyecto menores a 80. Entonces, nuestro peralte normalmente en la actualidad, en la mayoría de nuestras carreteras es 7%. Eso dice la ABC, ¿no? Y eso es lo que está vigente y lo que debemos utilizar. ¿Qué dice la AASHTO? La AASHTO no establece una tabla con peraltes o porcentajes de peralte para cierta velocidad. Lo que hace uso la AASHTO es la ecuación de equilibrio y dice debemos utilizar la ecuación de equilibrio y a partir de ella determinar el peralte. Y ese peralte no debe ser mayor al 12.8%. Esas son las condiciones que pone la AASHTO. Entonces podemos utilizar peraltes menores a 12.8%, pero en ningún caso mayores a 12.8%. Aplicando los valores de velocidad, radio de curvatura y factor de fricción, nos podrá dar cualquier valor que puede darnos menor al 12.8%, que lo utilizaremos. Y si nos da mayor al 12.8, por decir algo, 15.5,
no utilizamos 15.5, sino adoptamos 12.8, ¿no? Entonces, de esa manera se procede con la norma ASTO. Pero además, para facilitar la ecuación de equilibrio, la norma ASTO establece un coeficiente numérico para relacionar el peralte con el factor de fricción. Y ese factor numérico es 2.26, quedando la ecuación B velocidad al cuadrado sobre 2.26 radio de curvatura. Como conozco la velocidad y conozco el radio de curvatura de cualquier curva, entonces puedo hallar su peralte máximo. Y ese no debe ser mayor al 12.8%. Eso hace la ASTO, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos las tres normas, que son un poco diferentes y diferentes también en el valor numérico que sale, ¿no? Entonces, pero mantenemos el criterio de que la ABC es la vigente para nosotros y es la más sencilla en peralte, solo 7 y 8%. Ahora, este porcentaje de peralte, si vemos en la gráfica, es un porcentaje de peralte, pero que tengo que volverlo decimal para saber cuánto es este valor del peralte o la sobreelevación del carril exterior. Entonces, el peralte es el factor de porcentual, lo tengo que llevar a decimal. Si ese factor es del 7%, como dice nuestra norma, 7% será a todo el ancho de la carretera, que es 7 metros, ¿no? Y eso lo llevo a decimal, que por el ancho de 7 metros multiplicado por ese peralte me va a dar 0,49 centímetros, o sí, 0,49 centímetros de sobreelevación del carril. Y eso va a ser el peralte. Si lo hago con respecto al borde extremo inferior. Si lo hago con respecto al eje, va a ser la mitad. O sea, 49 entre 2 sería 24.5, sería el peralte que esté en sobreelevación el carril exterior y hacia adentro en corte hacia el carril interior. Entonces, de esa manera determinamos el peralte. Ese peralte lo tenemos que poner en tablas de replanteo, porque el peralte tendrá que ser replanteado por la brigada topográfica y colocar las estacas para que los equipos pesados conformen el peraltado en la curva con la correspondiente sobreelevación. Entonces tenemos que colocar estacas a lo largo de la curva. Entonces para ello tenemos que calcular y eso se pondrá en las tablas de replanteo. Cuando hagamos ejercicios vamos a hacer tablas de replanteo para las curvas. Entonces ahí vamos a establecer los valores decimales del replanteo. Además, el peralte que hemos estado estableciendo es un valor que
estamos suponiendo que es desde el principio de curva hasta el fin de curva. Esa sobreelevación empieza en el principio de curva y termina en el fin de curva. Pero como va a estar la plataforma de la parte recta en un nivel inferior y la curva en un nivel superior, tiene que haber una transición. Entonces tiene que haber una transición a la entrada para llegar a la cota del peralte, y al final de la curva tiene que haber una transición entre la cota del peralte hasta llegar a la plataforma en la recta. Entonces hay dos transiciones, una a la entrada y otra a la salida. Esas transiciones normalmente deben ser mayores a una estación. Una estación es 20 metros en carreteras. Entonces, son mayores a una estación o iguales. O sea, lo mínimo podrá ser 20, pero podría ser 30, 40, generalmente múltiplo de 10, las transiciones a la entrada y a la salida de la curva por el peraltado, ¿no? Entonces, vamos a, además de colocar las cotas en el peralte, tendríamos que hacer la transición antes y después para que el topógrafo coloque todas las estacas correspondientes para la formación del peralte en la curva. Esas son las normativas para este parámetro del peralte que hay en todas las curvas horizontales. Vamos a pasar ahora a otro parámetro, pero antes de pasar a otro parámetro, no sé si hay alguna pregunta o alguna aclaración que quieran tener sobre el peralte. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Ninguna duda que haya aparecido sobre el peralte? Todos somos conscientes de que todas las curvas tienen peralte para equilibrar al vehículo en la trayectoria en curva. Entonces, ahora pasamos a otro parámetro que nos interesa en la geometría de la carretera, que también tiene que ver con la trayectoria en curva, que es el sobreancho o ampliación. Por definición, los sobreanchos son una ampliación adicional de la superficie de rodadura de la vía lateralmente en los tramos en la curva para compensar el mayor espacio requerido por los vehículos. Entonces, ¿cuál es el sobreancho? Es esta parte interna donde hay un mayor sobreancho que el normal solamente en la trayectoria en curva, porque en la recta el ancho es este ancho. Entonces en la curva hay un sobreancho porque el vehículo que está yendo en esta dirección tiende, por la fuerza centrífuga que tiene la curva, tiende a entrar más al carril interior y requiere un mayor espacio para su trayectoria del radio de giro. Entonces, por ese motivo se coloca sobreancho en todas las curvas de la carretera, que está fuera del ancho normal. Ese sobreancho hay que calcularlo también dependiendo de las normas, bajo qué ecuaciones o tabulaciones se han hecho al sobreancho para considerar respecto a la velocidad del proyecto. Entonces, este sobreancho es indispensable que se lo haga en las carreteras para tener el espacio suficiente para la circulación del vehículo en trayectoria en curva.
El sobreancho se introduce en las curvas horizontales para mantener las mismas condiciones de seguridad que los tramos rectos. Para eso vamos a anotar algunas razones. O sea, la idea hipotética que tenemos los proyectistas es que en las curvas horizontales tengamos las mismas condiciones de circulación y de seguridad que en los tramos rectos. Para que eso ocurra, necesariamente son estos sobreanchos o ampliaciones que se hace a las curvas por la tendencia de circulación que tiene el vehículo en el tramo en curva por la fuerza centrífuga. El vehículo, al describir la curva, ocupa mayor ancho que en la tangente. Esto es debido a que las ruedas traseras recorren una trayectoria ubicada en el interior de la descrita por las ruedas delanteras. Además, el extremo delantero izquierdo describe la trayectoria exterior del vehículo. Entonces, al hacer el radio de giro, sí va a haber una diferente trayectoria de esta trayectoria que va a hacer el vehículo es diferente en el caso de la curva horizontal. Entonces, tanto para el eje delantero como para el eje trasero. La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el eje del carril recorrido debido a la menor facilidad de apreciar la posición relativa de sus vehículos dentro de la curva. Se ha investigado que todos los conductores no mantienen su posición original que están teniendo en la recta en la trayectoria en curva, precisamente por el efecto de la fuerza centrífuga y por la visualización que tiene el conductor hacia la curva, que no es lo mismo que la recta. Entonces, por esa situación es necesario un sobreancho o ampliación en la curva. Entonces, ese sobreancho o ampliación es constante desde el principio de curva hasta el fin de curva. Es un sobreancho constante. Pero al ingreso, como la sección transversal de la carretera que tenía un ancho establecido llega a una posición al ingreso de la curva con mayor ancho, entonces tengo que llevar a la sección de este ancho normal al ancho con sobreancho. Y al salir del ancho con sobreancho, debo llevar a una sección normal. Entonces, obligo a tener una transición de entrada y una transición de salida respecto al sobreancho, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa normalmente. En algunas carreteras en nuestro país tenemos más complicaciones porque para hacer estas transiciones de entrada y de salida necesitamos espacios. Si no tenemos espacio, ¿dónde lo hacemos? ¿No? Entonces hay muchos casos de nuestras carreteras que no tenemos este espacio y ya inmediatamente hay una otra curva que nosotros le llamamos normalmente curva con contracurva. Entonces, cuando hay curva con contracurva, no hay este espacio para hacer la transición, a veces ni a la entrada ni a la salida, o a veces en uno solo, o a la entrada o a la salida. Cuando ocurre eso, por recomendaciones y por investigaciones que se han realizado a nivel de diseño geométrico, se recomienda colocar esas transiciones en el interior de la curva circular.
Entonces, dentro de la curva, colocamos primero la transición de entrada, el sobreancho constante y después la transición de salida. Se ha recomendado que utilicemos 25% del desarrollo de toda la curva para la transición de entrada y 25% para la transición de salida. Y se quedaría 50% con el sobreancho total. ¿Cómo garantizamos que eso va a funcionar en la carretera? Garantizamos porque la trayectoria en la curva del vehículo no es directamente entrarse de golpe a utilizar el sobreancho, ¿no? Sino es progresivo. De a poco va introduciéndose hasta llegar al sobreancho total y de a poco también va saliendo de eso en la trayectoria en curva para llegar a la trayectoria recta. Entonces, por ese motivo, decimos que funciona la utilización del 25% en transición de entrada y transición de salida. Eso en forma excepcional, no en forma general. En forma general, tenemos toda la trayectoria con sobreancho y las transiciones están fuera de la curva, ¿no? En forma excepcional, vamos a tener que esas transiciones sean dentro de la curva. Esa es la consideración que se hace para el sobreancho. ¿Qué dicen nuestras normas? La norma del Servicio Nacional de Caminos no establece una ecuación, no establece una tabla tampoco de sobreanchos, sino simplemente unas recomendaciones que como alternativas tenemos para sobreanchos de 0,50, 1 o 1,50 metros. ¿Cuándo 0,50? Para radios de curvatura mayores. Cuando son los radios mayores, menos sobreancho. Cuando son radios de curvatura menores, más sobreancho, ¿no? Entonces, eso es lo que propone. Pero en definitiva, el proyectista puede optar por 0,50, 1 o 1,50. En carreteras que encuentren que son antiguas y que se ha hecho en la época del Servicio Nacional de Caminos, van a encontrar en la mayoría sobreanchos de 0,50 y 1 metro, ¿no? Que han sido las más utilizadas. ¿Qué dice nuestra norma? Nuestra norma establece un concepto sobre ancho, que es una consideración que debe tomarse en cuenta. En curvas de radio pequeño y mediano, según sea el tipo de vehículos comerciales que circulan habitualmente por la carretera, se deberá ensanchar la calzada con el objeto de asegurar espacios libres adecuados. Esos espacios libres de sobreancho en España se llaman huelgas y aparece con esa palabra en nuestra norma, pero no conocemos nosotros al sobreancho como huelga en el país, pero van a encontrar en el manual que aparece entre paréntesis esta palabra. Entonces, la huelga es exactamente lo mismo que el sobreancho o ampliación, pero descrita en las normas españolas. Entre vehículos que se cruzan en calzadas bidireccionales o que se adelantan en calzadas unidireccionales. Y entre vehículos y los bordes de las calzadas.
El sobreancho requerido equivale al aumento del espacio ocupado transversalmente por los vehículos al describir las curvas más las huelgas teóricas adoptadas, valores medios. El sobreancho no podrá darse a costa de una disminución del ancho de berma o el SAP, correspondiente a la categoría de la ruta. Entonces, lo que hemos dicho que sí es necesario un sobreancho para darle el suficiente espacio para la trayectoria en curva. Y este sobreancho no tiene nada que ver con la berma, porque la berma es otro espacio que construimos para la detención lateral de vehículos dentro de la carretera. Ya hemos hablado de bermas cuando hemos visto la capacidad. Entonces, no estamos hablando de la berma. Eso es otro elemento geométrico que debemos considerar al construir y al diseñar. Estamos hablando de otro ancho que aparece solo en las curvas horizontales, necesario para mejorar la trayectoria. Y además, en nuestra norma aparece otro ancho que es constructivo, que se llama SAP, que es un ancho adicional a la calzada en los extremos, que es de carácter constructivo. ¿Con qué objeto? Con el objeto de garantizar que el borde de la calzada tenga las condiciones de las especificaciones técnicas en cuanto a su compactación, a su geometría, a todo, ¿no? Porque si no hacemos un sobreancho constructivo, podríamos tener problemas de compactación en el borde. Este ancho constructivo siempre se hacía en Bolivia, pero era de carácter constructivo, como su nombre indica, y solo servía para asegurar que el borde de la calzada sí tenga las condiciones de las especificaciones. Y este ancho adicional constructivo era de costo del constructor. O sea, no se hacía un cómputo para pagar por ese sobreancho o por ese ancho adicional constructivo. Ahora, con nuestra norma, sí ese SAP es pagable. Entonces, las constructoras sí pueden hacer en su cubicaje, computar los volúmenes del SAP para hacerse pagar en sus certificados de avance de obra. Entonces, pero ni el SAP ni la berma tienen que ver con el sobreancho. Son otros elementos geométricos, ¿no? Bajo esas consideraciones, la ABC tiene unas tablas y unas ecuaciones que tienen que ver con las longitudes de los vehículos tipo y los radios de curvatura. Entonces, aquí están las ecuaciones de sobreancho para diferentes tipologías de vehículo tipo para una carretera. Si es un camión simple, si es un bus de turismo, si es un semi-trailer, si es un camión, esto en casos de calzadas de 7 metros y aquí calzadas de 6 metros. Normalmente nosotros de 7 metros, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones que utiliza nuestra norma, que es muy diferente a lo que utiliza LASTO y es muy diferente a lo que pensaba el Servicio Nacional de Caminos. Pero sí son muy parecidas a la norma española.
podríamos decir que es una copia de la norma española puesta en nuestra norma. Lo hizo la consultora española que hizo nuestra norma, ¿no? Entonces utilizó esas ecuaciones que en España no tienen mayor problema porque la mayoría de sus carreteras están en topografía plana. Muy pocas rutas están en onduladas y montañosas. La mayoría están en planas. En nuestro caso es lo contrario, pues, o sea, la mayoría de nuestras carreteras están en onduladas y montañosas y muy poco en planas. Entonces, sí hemos tenido problemas con estas ecuaciones al tiempo de ejecutar en el diseño y en la obra, porque algunos radios de curvatura pequeños y con vehículos tipo muy largos nos dan relaciones muy grandes. Tanto así que el sobreancho había casos que daban más ancho que el carril. O sea, el carril es de 350 y aquí, según la ecuación, nos salía que el sobreancho es 4 metros. Entonces, construir 4 metros más de sobreancho significa mucha inversión económica en movimiento de tierras para todas los tramos curvos. Entonces, se ha tenido problemas con radios menores. Con radios mayores no hay problema, o sea, los valores son racionales y se pueden utilizar. Pero con radios menores, sobre todo en zonas onduladas y montañosas, estas ecuaciones me dan un valor muy grande. Entonces, ante esa situación, la norma, pues, hubo reuniones sobre esto, ha tenido varios problemas en algunos diseños de las carreteras en Bolivia y se ha quedado en esa reunión en la ABC que puedan considerar en esos casos en que da los valores muy grandes para sobreancho o ampliación, considerar la ecuación de la Ashton, ¿no? Y eso es lo que se hace en la práctica ahora. Cuando tenemos radios grandes, utilizamos estas ecuaciones. Y cuando tenemos radios pequeños, preferimos utilizar la ecuación del Ashton, ¿no? Y está permitido, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el ABC y eso es lo que hay que utilizar en el parámetro de sobreancho. ¿Qué dice la Ashton? La Ashton no establece un cuadro ni varias relaciones como lo hace el ABC, sino establece una sola relación que tiene dos componentes. Un componente geométrico, que es esta parte que tiene que ver con el radio de curvatura y la longitud del vehículo tipo, y otro componente que tiene que ver con el comportamiento del vehículo respecto a la velocidad de proyecto y al radio de curvatura. Entonces, esos dos componentes sumados me dan el valor del sobreancho. Entonces, a mayor radio, menor sobreancho. A menor radio, mayor sobreancho. A mayor velocidad, mayor sobreancho. Entonces, es más equilibrado a la ecuación de la Ashton, de tal forma que en algunos casos, en nuestros diseños en Bolivia, sí utilizamos esta ecuación para diseñar nuestro sobreancho. Y está admitido por la ABC.
en las gobernaciones y en los municipios es más común utilizar estas o la decisión más rápida de utilizar las recomendaciones del Servicio Nacional de Caminos y colocar uno de esos sobreanchos, ¿no? Entonces, de esa forma procedemos con este parámetro que debe existir en todas las trayectorias en curva del diseño de la carretera, ¿no? Entonces, esto va a influir a la sección transversal de la carretera, va a influir a la planimetría también, porque el sobreancho se tiene que notar planimétricamente en la planta, en el perfil, en el eje no va a haber mayor problema, pero sí en la sección transversal vamos a tener que graficar las secciones transversales con sobreancho en los tramos en curva, ¿no? Entonces, de esa manera procedemos con este parámetro que lo tenemos que tener en cuenta al momento de estar diseñando la carretera. Así como el peralte, el sobreancho también tiene que estar calculado en tablas de replanteo para cada curva, para cada progresiva, ¿no? En los ejercicios que hagamos vamos a ver cómo se hacen esas planillas de replanteo, ¿no? Con eso habríamos acabado este parámetro de sobreancho y hasta aquí vamos a avanzar hoy en parámetros. Nos faltan ya pocos. La próxima semana acabamos los parámetros y luego nos dedicamos ya al diseño de la carretera en planimetría, ¿no? Para ir acostumbrándonos a que ya vienen fórmulas, vienen cálculos. Entonces, hoy el tiempo que nos queda, de una media hora, vamos a hacer un ejercicio sobre el otro parámetro de la anterior clase, sobre el parámetro de capacidad. Entonces les voy a emitir un enunciado para hacer ese ejercicio en clase. Lo hagamos ahora todos. Háganlo en sus casas con lo que habíamos avanzado en la anterior clase, ¿no? Lo primero, cópiense el enunciado, porque después les voy a poner, por si no los tienen, los cuadros que deben utilizar para hacer este cálculo. Y háganla en una hoja para que después le saquen una fotografía y lo pongan en PDF y lo pongan como al Moodle porque va a ser una tarea. Ya está un archivo de tarea del ejercicio en clase y ahí lo van a poner hoy mismo durante el periodo de la clase. La clase termina 11:30, hasta 11:30 va a estar abierto esa carpeta de tarea. Entonces, vayamos haciendo este ejercicio y los primeros 3 que terminen el ejercicio se van a ganar también unos puntos en esta clase. Primero copiemos el enunciado que dice: una carretera debería construirse con un ancho de calzada de 3,65 y una berma de 1,80. En la etapa de ejecución se debe realizar un cambio por razones técnicas, para lo cual hay 2 alternativas. La alternativa de
un ancho de carril de 3 metros con berma de 1 metro. Y la alternativa 2 de un ancho de carril de 3.30 con una berma de 0.50. Determinar la mejor alternativa sabiendo que existe 17% de vehículos pesados y la topografía es 30% plana y 70% ondulada. Ese es el enunciado. Cópienlo en una hoja y empiecen a ejecutarlo. Empiecen a hacer este ejercicio. Para eso voy a poner la diapositiva de cuando avanzamos es capacidad. Bueno. Esta es la fórmula que tiene. Se ve la diapositiva de capacidad, perdón. Sí. Ya. Esta es la fórmula que tienen que utilizar. Capacidad real es igual a capacidad teórica por los coeficientes de ancho de carril, ancho de berma y porcentaje de vehículos pesados. Entonces, los cuadros que por ancho de carril es este, por berma es este y por vehículos pesados es este. Entonces, voy a ir poniéndoles primero por ancho de carril. Entonces, encuentren, primero tienen que encontrar la capacidad en condiciones normales que tenía la carretera, con 3.65 de ancho de carril y 1.80 de berma. 17% de vehículos pesados en 30% de zona plana y 70% de ondulada. Encuentren ese valor primero, el valor de la capacidad en condiciones normales. La capacidad teórica sería 900. El coeficiente por ancho de carril de 3.65 sería 100 entre 100, 1. El coeficiente de ancho de berma por 1.80 sería al ancho efectivo de calzada de 7.30 y ancho de efectivo de 7.30 tengo un ancho de carril de 3.65 y mi porcentaje de capacidad sería igual 100%. Entre 100 me daría también un coeficiente de 1. Entonces mi coeficiente por ancho de berma y por ancho de carril sería 1. Son 900 por 1 y por 1. Y lo único que faltaría es sacar el coeficiente por vehículos pesados, que es el 17%. En la tabla no hay 17%. Y la carretera no es plana totalmente ni es ondulada. Entonces tengo que sacar un coeficiente en plano y un coeficiente en ondulado para el 17%. Entonces tengo que interpolar. Vayan haciendo la interpolación para 17% de vehículos pesados en plano y en ondulado.
La interpolación, ingeniero, es como función lineal nomás, ¿no? Sí. Ya. Ingeniero, ¿podría volver a poner el enunciado, por favor? Ahora, Inge, disculpe, adelante. para la capacidad teórica usamos los 900 vehículos hora. Sí. ¿Será que puede poner la tablita para ancho de carril, por favor? Todos tienen que estar haciendo el ejercicio porque eh, antes de que acabe la clase tienen que poner en el Moodle como y va a ser considerada como una tarea. Inge, ¿puede poner la fórmula de la capacidad real, por favor?
¿Alguien ya ha sacado el coeficiente por vehículos pesados para el 17%, 30% en plano y 70% ondulado?